¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de La Octava? Hemos estado platicando, por supuesto, el tema de la DEA en México, a raíz de lo que sucedió con esta decisión de cerrar precisamente a un grupo de élite. El presidente de la República dijo que había corrupción al interior de este grupo. Y vamos a hablar de este y de otros temas con Anabel Hernández, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gusto en saludarte, gusto en saludar al auditorio. Anabel, tú que has estado siempre muy pendiente, que has estado llevando a cabo investigaciones sobre esta llamada guerra contra el narcotráfico, ¿cuál ha sido el papel de la DEA en toda esta situación que se ha vivido en México en el supuesto combate a los narcos? Bueno, tenemos que decir que desde un inicio, prácticamente desde finales de la década de los 70, cuando la Agencia Antidrogas, la DEA, entra a México para supuestamente colaborar en el Plan Cóndor, cuando estaban en aquella época estas pequeñas organizaciones criminales de tráfico de drogas, liderada una por Pedro Avilés y por otros narcotraficantes, siempre organizaciones pequeñas, pues desde entonces data prácticamente la presencia de la DEA en México. De la CIA, por ejemplo, la presencia todavía mucho más antigua. Recordemos que la DEA es relativamente una agencia nueva, muy joven en comparación a otros órganos de inteligencia del gobierno americano como es la CIA, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una organización que a través del tiempo ha hecho diferentes convenios, acuerdos con el gobierno de México para intentar ellos permanecer en México haciendo tareas de inteligencia, haciendo tareas supuestamente de combate al narcotráfico. Yo diría que en todo este periodo, desde finales de los 70 hasta ahora, el rol de la Agencia Antidrogas de la DEA ha sido un rol controvertido. Porque por una parte es verdad, y esto es un hecho que no se les puede catimar, que muchas de las capturas de narcotraficantes en sexenios anteriores, incluso en el sexenio de Ernesto Zedillo, recordarás que se detuvo a García Ábrego, en el sexenio de Vicente Fox, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, incluso ahora mismo, es gracias muchas veces a la información que obtiene la DEA, que la comparte con algunas entidades de confianza del gobierno mexicano, que no son muchas, y ahí es donde llegaremos a por qué han cerrado esta oficina del SIU, ¿no? Pero bueno, a lo largo de este tiempo sí han dado información muy importante para la captura de narcotraficantes, pero ha habido épocas, por ejemplo, como el sexenio de Vicente Fox, como el sexenio de Calderón, que por una u otra razón que para mí hasta ahora, y lo digo con toda claridad, no es clara, si era un error de estrategia, si era a propósitos, cuál era la finalidad de esto. Recordemos que la Agencia Antidrogas, la DEA, tenía acuerdos con el Chapo Guzmán, tenía acuerdos con el Mayo Zambada, incluso antes de la detención de Vicente Zambada Niebla. De esto habla muy, muy profundamente el libro de El Traidor, del diario secreto del Hijo del Mayo, de este papel controvertido de la agencia, donde por un lado sí combatían, sí a los Beltrán Leiva, sí a los Zetas, era todo el combate a los enemigos del cártel de Sinaloa, y de una u otra manera se sentaban a dialogar y a negociar con integrantes del cártel de Sinaloa. Entonces estamos hablando de un papel, pues sí, polémico, ¿no? Donde no queda claro realmente o tienen falta de visión o hay también por parte del gobierno de Estados Unidos como por parte del gobierno de México, pues una tendencia a favorecer a unos carteles y exterminar a otros. Es parte precisamente de una especie de estrategia, mi querida Anabel, cuando escuchamos precisamente eso, una forma de caminar hacia controlar el negocio, administrar el negocio, más allá de poner un orden real de terminar con él. Esto ocurrió desde la década de los 80s. Jesús, no olvidemos que en aquella época, cuando la Agencia Antidrogas estaba en Guadalajara, estamos hablando de la época de Enrique Camarena y un grupo de agentes de la DEA que estaban realmente queriendo, pues de buena fe, tal vez si uno quiere decir un poco ingenuamente, pero de buena fe, querían realmente capturar, eliminar a este clan, a este cártel de Guadalajara.
Pero lo absurdo es que mientras la DEA, por una parte, quería investigarlos, que estaban exterminando plantíos, etcétera, etcétera, por otra parte, la CIA, que es del propio gobierno de Estados Unidos, pero que a veces estas agencias, como ocurre en México, lo que hace la Marina no siempre lo sabe el Ejército, y lo que hace el Ejército no siempre lo sabe la policía, la Guardia Nacional en este caso, o la ex policía federal. Lo mismo es en Estados Unidos. A veces estas tres agencias principales, lo que es el FBI, lo que es la CIA y la DEA, a veces tienen intereses encontrados, aunque pertenezcan al mismo gobierno. Y son cosas que a los americanos no les gusta plantear, no les gusta que se diga esto, pero es una realidad histórica. Recordarás que en aquella época de los 80s era justamente mientras Kiki Camarena estaba queriendo destruir los plantíos del Rancho de Búfalo, estaba investigando a Rafael Caro Quintero, a Ernesto Fonseca Carrillo, a Miguel Ángel Fernández Gallardo. Por otra parte, en lo oscurito, sin el conocimiento, al menos de los agentes de la DEA, en Guadalajara, estaban negociando con el cártel de Guadalajara justamente para ayudarnos a conectarlos con el cártel de Pablo Escobar y convirtiendo así en México en una plataforma para el tráfico autorizado por el gobierno de México y por el gobierno de Estados Unidos de drogas para mandarlas a Estados Unidos y utilizar ese dinero sucio, porque a cambio de esto les pedía la CIA comisiones al cártel de Pablo Escobar y al cártel de Guadalajara para con este dinero financiar a la contra nicaragüense, que era un movimiento de izquierda en Nicaragua. Entonces, en aquella época, la DEA en realidad no lo sabía, ¿no? No sabía lo que estaba pasando. Estamos hablando tú me preguntas ahora, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Si hay esta intención de administrar, hay intención de combatir realmente. Yo pienso, y al menos eso es lo que he aprendido a lo largo de todos estos años de investigar al crimen organizado, de hablar con los propios narcotraficantes, etcétera, etcétera, que hay la dosis de las dos cosas. Yo creo que hay una importante dosis de intentar controlar, administrar el negocio ilegal de las drogas en vez de destruirlo. Y por otra parte, sí hay la intención de atacar principalmente no a las organizaciones que más trafican droga, sino a las organizaciones que según el gobierno de Estados Unidos son más violentas. Y por eso tenemos la historia que estamos viendo hoy. El gobierno de México, ¿en quién está concentrado en este momento? ¿Quién es el patito feo? ¿Quién es el equivalente a los Zetas? Pues el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta idea del gobierno de México, ¿es espontánea o es por intereses del propio gobierno de México de no tocar al cártel Sinaloa, o es también una mezcla de esto y de el interés del gobierno de Estados Unidos, pues de atacar principalmente al cártel Jalisco Nueva Generación? Y esto evidentemente, de una u otra manera, sea la razón que sea, equivale a fortalecer aún más al cártel de Sinaloa. Claro. ¿Cuál es tu lectura, Anabel, de esta disolución de esta selecta unidad, que así la llamaron antinarcóticos, que, caray, durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA? Debemos entender que esta unidad siempre ha sido corrupta. Es una unidad conformada por oficiales mexicanos, de las corporaciones de la PGR, de las corporaciones de la Policía Federal, ahora en un inicio de este sexenio, elementos de la Guardia Nacional, y siempre ha sido una organización, una unidad donde no ha estado exenta la corrupción de los oficiales mexicanos, la corrupción de oficiales mexicanos que colaboraban, que recibían esta información privilegiada y que después iban de soplones con los narcotraficantes, que es el caso, por ejemplo, de Armando Espinosa de Benito, que era junto con Iván Reyes Arzate los dos funcionarios que más contacto tenían con la agencia antidrogas para supuestamente hacer operativos estratégicos, y esta información ellos iban de mensajeros, de traidores, de soplones, y le daban la información pues al propio a Arturo Beltrán Leiva y al cártel de Sinaloa. En uno de los expedientes que hay sobre toda esta temática en Chicago está la declaración ministerial del Grande, donde él directamente reconoce que hay una reunión donde está Luis Cárdenas Palomino, donde está Iván Reyes Arzate y otros funcionarios, altos funcionarios
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dándole información a Arturo Beltrán de Leiva de los operativos de la DEA. Bueno, esta información venía de esas unidades de inteligencia, así que su disolución, por una parte, ya es, pienso que el daño principal no está ahí, porque realmente lo que me informan es que ya cuando comienza este sexenio es una parte de la Guardia Nacional que tenía este grupo de élite de la CIU, y por otra parte estaba un pequeño grupo en el Ejército Mexicano. Aún así, realmente con quien más colaboraban los americanos, más que con la CIU, era con una unidad de élite de la Secretaría de Marina, que son los que dan el golpe y capturan al Chapo Guzmán, y los que han dado otros golpes estratégicos. Así que en realidad esto no me parece que es lo más grave. Lo que es realmente grave es realmente, y esto es claro y tendrá consecuencias, no solo digo yo en materia de inseguridad en México, sino en materia diplomática, y veamos en un futuro todo lo que sucede, pero esta no colaboración del gobierno de México, deje nuestros secretos, nuestros trapos sucios, nuestras negociaciones fuera, no queremos las narices de los gringos aquí. Me parece que, aunque el discurso político es por la soberanía nacional, yo lo que estoy descubriendo a través de investigaciones que llevo en curso desde hace más de un año es que es por otras razones. Es porque hay cosas que el gobierno de México hace, que políticos de Morena hacen, y que no quieren que nadie meta las narices en eso. Oye, aprovechando ahorita que mencionas este punto, Miguel Anabel, tú presentas un trabajo en Deutsche Welle, en tu columna de Contracorriente, donde hablas precisamente de uno de los integrantes, aunque nos digan que es autónomo, al final de cuentas forma parte de la llamada Cuarta Transformación, que es el fiscal de México, que titulas, estaría involucrado en operaciones financieras por más de 857 millones de pesos. ¿De qué tipo de operaciones financieras estamos hablando, mi querida Anabel? Mira, Jesús, antes que llegar a esto, quisiera comentarte que yo llevo investigando al fiscal por razones casi fortuitas. El fiscal no era para mí un motivo particular de investigación, un foco de investigación, un foco de alerta. Fue a través de una serie de investigaciones que estaba haciendo sobre el grupo policíaco criminal de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, de este grupo, que descubro, que me entero, que Gers Manero, cuando era diputado, que estamos hablando del 2009 al 2012, en el sexenio de Felipe Calderón, era diputado federal por Movimiento Ciudadano, y a la vez era al mismo tiempo rector de esta Universidad de las Américas, Ciudad de México, que aclaro de nuevo a la audiencia, no es la misma que la UDLA de Puebla. Esta es otra universidad que tiene prácticamente el mismo nombre, solo que se llama Universidad de las Américas, Ciudad de México. Bueno, siendo rector y diputado, él, en su oficina particular, Alejandro Gers Manero, de la rectoría, recibía regalos, dádivas de Luis Cárdenas Palomino. Si tú me preguntas hoy por hoy, ¿por qué eran esas dádivas? No lo sé. Es lo que estoy investigando, pero investigando justamente, andando por esta ruta de por qué favores le está haciendo Gers Manero, o qué le da Gers Manero a cambio de Luis Cárdenas Palomino y de los regalos y de las dádivas, qué le está dando a cambio, qué beneficios, qué servicios le da a cambio. Y bueno, ahora que el propio consejero de la Presidencia de la República, Julio Scherer, ha denunciado penalmente por tráfico de influencias, por corrupción, por coalición de servidores públicos, que es un crimen contemplado en el Código de Procedimientos Penales Federal y en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, uno se pregunta hasta dónde pueden llegar la corrupción de Gers Manero, que parecía un hombre pues insospechado, que el presidente de la República lo nomina el primer fiscal general de la República, que el Senado lo ratifica sin hacer ninguna investigación. Quien hace la investigación de quién es realmente
Alejandro Gertz Manero es la unidad de inteligencia financiera. Yo acabo de obtener un documento de 16 páginas donde está detallado con puntos y comas, fechas, números de cuenta, etcétera, etcétera. Un documento realmente muy complejo, incluso mapas del flujo de dinero, esquemas, organigramas del flujo de dinero que involucran justamente a Alejandro Gertz Manero con movimientos financieros de más de 800 millones de pesos en un periodo del 2004 al 2021. Recordemos que Alejandro Gertz Manero fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya se conocían. Y es justamente después de que Gertz Manero deja su encargo de secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que lo ocupó del 2000 al 2004, que comienza este flujo de movimientos de dinero absurdo realmente. Cuando uno ve estos esquemas, cuando uno ve las cifras, cuando uno ve que Gertz Manero, la Universidad de las Américas, Ciudad de México, que es propiedad de la familia, de las hijas de Gertz Manero, y que empresas inmobiliarias de Gertz Manero están recibiendo en este periodo de tiempo millones y millones y millones de pesos o de dólares provenientes de paraísos fiscales como Aruba, como Bermudas, con unos esquemas que incluso ahí en el documento al que tuve acceso, la propia unidad de inteligencia financiera señala, circula algunas de las empresas que considera que hacen operaciones típicas de las empresas fachada. Por ejemplo, hay una serie de eventos tan absurdos, tan sospechosos, pues para decirlo lo más suave posible, como por ejemplo la compra de 250 vehículos de lujo en un plazo de 8 años. En un año, solo Gertz Manero, él directamente, entre el 2014 y 2015, compra 122 vehículos de lujo. Algunos de ellos un Rolls Royce. Uno se preguntaría, en un año, Gertz Manero, que entonces era rector de la Universidad de las Américas, él como persona física, ¿para qué le sirven 122 vehículos? Claro. Es ahí donde yo me pregunto, o los vehículos eran para otras personas, o era un prestanombres de otras personas. Lo planteo como pregunta, porque yo que he investigado este tipo de esquemas financieros, solo sucede así. Digo, no hay ningún ser humano que pueda disfrutar o manejar 122 vehículos de lujo él solos, ¿no? Está, por ejemplo, que en el mismo periodo, solo que del 2013 al 2020, si no me equivoco, la Universidad de las Américas, que es propiedad de la familia de Gertz Manero, compra otros 121 vehículos también de lujo. Uno de ellos un Maserati. Estamos hablando de 250 vehículos. ¿Para quién eran los vehículos? ¿Cuál es el destino de esos vehículos? Ya no lo supimos porque sabemos que el señor Santiago Nieto, que era el titular entonces de la unidad de inteligencia financiera, se vio obligado a renunciar abruptamente en noviembre de 2021, y aunque el documento al que yo tuve acceso no viene la fecha específica de elaboración, por la información, por el contenido que tiene y las fechas hasta donde llega la investigación, yo presumo que es un documento, una investigación que había iniciado la Unidad de Inteligencia Financiera durante la gestión de Santiago Nieto. Lo grave es que después, pues parece haber separado. Y lo grave es que todos estos movimientos financieros hablan, y lo digo como hipótesis, por supuesto, pero todo indica que es así, por cómo se mueve el dinero, por las cantidades de dinero, porque vienen depósitos de Suiza, vienen depósitos de diferentes, de España, se hacen transferencias a España, montos de dinero que no son habituales y que no son realmente muy lógicos, y parecería más bien que Alejandro Gertz Manero y la Universidad de las Américas, Ciudad de México, era más que una universidad, probablemente, hipotéticamente, que es lo que plantea la investigación de la UIF, más bien una empresa fachada para esquemas típicos del lavado de dinero.
Oye, en este punto de lavado de dinero, me queda Anabel, y en esta investigación, ya para finalizar, ¿quién es Ramón López? O Ramos López, perdóname. Este Ramos López es uno de los subprocuradores más importantes en este momento de la Fiscalía General de la República. Es un hombre, un brazo derecho de Alejandro Gertz Manero, pero es un hombre que siempre ha estado atado a Alejandro Gertz Manero. Ha sido su empleado particular en sus asuntos privados, ha sido su abogado. Y ahora, tú recordarás, hace no mucho, antes de que la Suprema Corte dictara finalmente la libertad de Alejandra Cuevas, contra quien Gertz Manero tenía un litigio prácticamente personal que había estado utilizando la Fiscalía como herramienta de revancha para este familiar político que él tenía, quien acusaba supuestamente del homicidio de su hermano Federico, que ya la Suprema Corte determinó que eso no es verdad, que no había ningún elemento para realmente acusar a estas personas de esto. Bueno, recordarás que días previos sale un audio donde está Gertz Manero hablando con un sujeto que es Ramos y le está ordenando que pues que hay que, perdón por la expresión, que hay que fregarse a la familia Cuevas, que hay que fregarse a la señora Alejandra Cuevas, a su madre Laura Morán, que vea cómo hay que pedir los dictámenes previos para que la Suprema Corte de Justicia dictara como él quería. Lo que él quería es que las señoras se mantuvieran en la cárcel para siempre, ¿no? Por un largo periodo. Y bueno, quien está operando como su mandadero, quien está operando como su abogado privado, es el subprocurador. Un subprocurador que además es representante legal de una de las empresas descubiertas con Unidad de Inteligencia Financiera que forma parte de este particular triangulación y flujo de dinero a paraísos fiscales. Mi querida Anabel Hernández, como siempre, de verdad te agradezco tu generosidad con la octava. Al contrario, Jesús, gracias. Yo pienso que este tema del fiscal, y ahora que Julio Scherer hizo esta denuncia penal, yo creo que es un momento de encrucijada para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se ha resistido a remover a Alejandro Gertz Manero, que tampoco ahora imagino puede tachar de loco o comenzar a descalificar a quien es, según él, su hermano y amigo del alma y su consejero jurídico de la presidencia. Creo que realmente estamos ante un episodio que marcará un antes y un después, porque me parece que realmente esta denuncia penal es realmente el comienzo de una guerra intestina en la llamada Cuarta Transformación, y creo que realmente tendrá consecuencias muy graves, incluso para el propio presidente de la República, consecuencias legales. Estaremos muy pendientes, mi querida Anabel. Yo por lo pronto te agradezco mucho esta entrevista. Gracias. Un abrazo, Jesús. Gracias. La Octava Noticias con Jesús Escobar.